El conflicto laboral. ¿Qué es el conflicto laboral? El conflicto laboral no es la huelga, por eso tenemos que distinguir conflicto de recursos conflictivos. Conflicto es la situación de discrepancia entre las partes de una relación, que, de exteriorizarse, se denomina controversia. Recursos conflictivos son las medidas utilizadas por ambas partes frente a una controversia directa, por ejemplo la huelga. Clasificación de los conflictos. Los conflictos laborales pueden clasificarse en tres tipos: los conflictos individuales, aquellos que ocurren entre un empleador y uno o varios trabajadores; los conflictos colectivos, aquellos en los cuales se da un enfrentamiento entre un empleador o grupo de ellos con el conjunto de sus empleados; y los conflictos plurindividuales, enfrentamiento entre un grupo de trabajadores que tienen un mismo reclamo de naturaleza jurídica y de carácter individual contra un empleador o grupo de ellos. Ackerman, por su parte, agrega un cuarto conflicto del trabajo: los conflictos intersindicales o intrasindicales. Estos son conflictos que se producen dentro de un sindicato o entre dos o más organizaciones obreras. El conflicto colectivo. Noción, definición y caracterización. Como hemos visto, el conflicto colectivo de trabajo es una confrontación de intereses entre los distintos sujetos del derecho colectivo de trabajo. Veamos entonces cómo se clasifican. La clasificación de los conflictos colectivos, conflictos de interés y conflictos colectivos de derecho. Según su origen, los conflictos colectivos pueden ser clasificados en conflicto de interés. Este es el conflicto colectivo por excelencia, porque se produce por el enfrentamiento de dos fuerzas igualmente poderosas, los empresarios y los sindicatos, motivo por el cual es sumamente importante la intervención del Estado para dirimir estas controversias y restablecer el orden mediante un marco jurídico adecuado. Ahora bien, ¿cómo y quién resuelve este tipo de conflictos? El conflicto colectivo de derecho es aquel que se presenta producto de la violación o del desconocimiento de una norma, fijando pautas de cumplimiento respecto a una disposición legal o de una interpretación de una norma. Se puede resolver tanto por vía judicial como por vía no judicial mediante las llamadas comisiones paritarias. En base a la explicación brindada, se entiende que los conflictos de interés son siempre conflictos colectivos y los conflictos de derecho son habitualmente conflictos individuales o plurindividuales. Modos de solución de los conflictos colectivos. En base a los sujetos intervinientes en la búsqueda de la solución del conflicto colectivo, se puede distinguir entre la autocomposición del conflicto, es decir, cuando los sujetos, trabajadores y empleadores buscan la solución del conflicto en base a un proceso de negociación-confrontación, y la heterocomposición del conflicto, cuando un tercero interviene y dirime el conflicto mediante un determinado procedimiento institucional. Entonces, comenzando por la heterocomposición del conflicto, dentro de aquel tenemos varios procedimientos. Primero que nada, el judicial, que, en caso de conflictos colectivos, solamente se aplicará a los conflictos de derecho, donde se necesita de un juez para que interprete o aplique una norma. No así en el caso de conflictos de interés, donde el juez carece de imperio para ello. Otro procedimiento es el administrativo. La administración pública es la única solución competente para intervenir en los conflictos de interés, aplicando el principio de limitación. Dicho esto, la administración interviene en los conflictos colectivos a través de los siguientes mecanismos. Dentro del procedimiento administrativo encontramos la conciliación obligatoria y el arbitraje. La conciliación obligatoria es un procedimiento que se establece para los conflictos de intereses que sean de competencia del Ministerio de Trabajo. Su fin es evitar que se exteriorice el conflicto, estableciéndose una instancia previa y obligatoria inmediatamente después de que las partes hayan finalizado con las tratativas para evitar aquello. ¿Quiénes pueden impulsar la acción? Cualquiera de las partes o el Ministerio de Trabajo de oficio. ¿Cómo se realiza la conciliación obligatoria? Previo a realizar una medida de acción directa, se cita a las partes a una audiencia por un plazo de 15 días, extensible a 5 días más si existe la posibilidad de llegar a un acuerdo. Vencidos estos plazos, las partes se encuentran facultadas a iniciar medidas de acción directa. La facultad más importante de la Administración la establece el artículo 10 de la Ley 14.786. Si la acción directa es resultado de una acción previa por parte del empleador, la Administración podrá obligarlo a retrotraer las cosas a su estado anterior. Por último, sin perjuicio de lo dicho con respecto a la 14.786, las normas provinciales se abrogan competencia para entender sobre conflictos que revisten carácter provincial. El arbitraje es el sometimiento de las partes a la decisión de un tercero, llamado árbitro, que resuelve el conflicto.
Este sistema es criticado ya que deviene en la judicialización de los conflictos colectivos, terminando la resolución final en el Poder Judicial. El fallo arbitral da por terminado el conflicto, pero pueden ser anulados si el árbitro se excedió en sus competencias o si el laudo se dictó fuera del término acordado.